Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos todos a este conversatorio, a este webinar. Hoy vamos a tratar un tema muy importante, muy especial y que todavía, digamos, no es tan conocido, ¿sí? Vamos a hacer una... Mile, se te apagó el micrófono. Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos todos a este conversatorio que vamos a tener. Es un tema muy importante y muy especial que no se ha tratado mucho y pues que pasa desapercibido. Entonces, el día de hoy y la noche de hoy vamos a tener a una invitada muy especial que es madre de un niño de talento excepcional, docente por más de 7 años del magisterio y pues que la vida la enrutó estudiar esta parte de altas capacidades por su experiencia personal. Entonces, hoy nos van a conocer, a dar a conocer muchas cosas sobre qué son las altas capacidades, qué características tienen estos niños con altas capacidades, de qué se diferencian con otras condiciones, ¿sí? Neurodiversas. Y sí, de pronto tenemos cerca de nosotros un niño con altas capacidades y no nos hemos dado cuenta y de qué manera podemos empezar a actuar, ¿sí? Entonces, pues vamos a darle la bienvenida a Zuli García. Ella es ingeniera industrial de profesión, como les digo, 7 años de docente en el magisterio y es coaching educativo e inteligencia emocional en altas capacidades de educación inclusiva. Madre de Tomás, de 5 años, y de Juliana, de 18 años. Entonces, bienvenida, Zuli. Em, Esta Hola, noche Mile, de ¿cómo hoy está? Muy bien, gracias a Dios. es... bueno, entonces, pues vamos a iniciar como tal a este encuentro, a este webinar. Recordemos que nosotros, pues, dentro de nuestro, digamos, comunidad tenemos varios personajes que tienen su talento, sus capacidades excepcionales. Digamos que ahorita, en este auge de los Juegos Olímpicos, vemos muchas personas muy talentosas, ¿sí? Y cómo eso, pues, puede ser también una alta capacidad o cómo se diferencia de un talento de una alta capacidad. Por ejemplo, nuestros medallistas. Por ejemplo, el gimnasta olímpico Ángel Barajas, que él inició, digamos, ese gusto por la gimnasia desde que era niño, ¿no? Lo tildaban de ser un niño inquieto, lo tildaban de que no se quedaba y que cada rato estaba trepando y que saltando, y resulta que él era un niño que tenía un talento y que tocaba enrutarlo a esta parte de gimnasia. Entonces, vemos muchas cosas así que pasan desapercibidas y resulta que hay que ser muy observadores y hay que conocer. Entonces, para eso es este conversatorio que vamos a tener, mirar cuáles son esas características, cómo identificar a estos niños talentosos o con altas capacidades. Entonces, pues vamos a ver si Esteban nos ayuda allí con la presentación y que nos va a servir de apoyo visual para ustedes. Y te dejo entonces, Zuli, para que pues tú empieces este webinar y empieces pues a darnos a conocer todo tu conocimiento y desde tu experiencia como mamita de Tomás, un niño con altas capacidades. Gracias, Bienvenido. Mile. Buenas noches a todos. Bueno, yo feliz de estar aquí. Bueno, mientras nos ponen la presentación, les cuento, somos cebras. Nace de la necesidad que tengo como madre, porque a veces cuando tenemos la evaluación de nuestros hijos en las manos no tenemos como un apoyo. Nosotros contamos con la evaluación que es supremamente importante, pero de ahí en adelante, pues no sabemos qué hacer, independientemente del diagnóstico que tengan nuestros hijos, ¿verdad? Entonces, digamos que
hace 2 años y medio evaluamos a Tomás. Tomás tiene 5 años y empezamos a notar ciertas características. Hoy vamos a hablar de unas, de acuerdo al tiempo que tenemos. No vamos a hablar todo ampliamente, pero esto nos llevó me fue arrastrando a abrir Somos Hebras, porque no sabía primero con quién hablar, no tenía un acompañamiento. Muchas veces como papás nos sentimos frustrados, nos sentimos con miedo, no sabemos si vamos a ser suficiente para nuestros hijos, para todo lo que ellos pues necesitan de nosotros. Tenía claro y pues digamos que desde el principio empecé pues siempre he sido como muy maternal, muy amorosa, y eso me fue llevando como a ir entendiendo y a escuchar a mi hijo. Antes de eso, pues digamos que yo sabía que algo estaba pasando con él, sabía que pasaba algo con la niña, pero pues con la niña, pues la verdad, gracias a Tomás, entendí muchas cosas de ella que ahora tiene ya 18 años. Entonces, pues nada, nosotros evaluamos y comenzamos este camino de Somos Hebras. Entonces, acá están mis dos hijos para que los conozcan. Tomás de 5 años y Juliana de 18. Eh, si quieres, comenzamos con la presentación. Entonces, vamos a ver como algo de conceptos entre las definiciones que siempre, hay muchas definiciones, hay muchos conceptos que a veces no entendemos y perdón, los confundimos. Entonces nos dicen que dentro de la alta capacidad intelectual existe un grupo muy diverso de alumnos con configuraciones cognitivas, perfiles intelectuales y socioemocionales muy distintos. Se sabe que no existen dos niños con altas capacidades iguales. Por eso, la palabra cebras. No existen dos cebras iguales. Y normalmente en la neurodivergencia no existen dos niños iguales, sea de la condición que sea. ¿Sí? Cada uno tiene unas características, cada uno tiene unos aspectos diferentes. Sí, ¿no? Eh, Digamos digamos, las características de ellos no son homogéneas, como digamos hay en otras condiciones, en otras, digamos, neurodiversidades, ¿sí? Que son homogéneas muchas cosas, pero los niños con altas capacidades es muchísimo más difícil sí, homogeneizar. Hay algunas cosas que sí, digamos, sí se pueden, pero es totalmente diferente, ¿no? sí, y por eso es muy difícil identificarlos. A veces se confunden con otras condiciones, digámoslo así. ¿Me colaboras con la siguiente, Esteban, porfa? Bueno, entonces acá nos hablan de talento. El talento es un conjunto de destrezas y habilidades que sirven a las personas para dominar la información dentro de un área del saber. Entonces, estas habilidades se basan en música, en pintura, en literatura, en matemáticas, en sociales, ¿sí? Pero solamente se enfoca en ello. Entonces, esto es un talento. Nuestros hijos pueden tener talento para pintar y hay que sabérselo explotar, ¿m? Que es muy diferente a un niño con un talento académico. ¿Podemos continuar, porfa? El talento académico se basa en recursos verbales, lógica y memoria. Es una capacidad de organizar la información y memorizar y tienen un rendimiento escolar alto. Entonces, el niño puede ser muy bueno académico, entonces es un talento académico, ¿sí? No significa que sea un niño con altas capacidades. Es algo, son diferencias pequeñitas, pero que son importantes tenerlas, ¿sí? Saberlas. ¿Qué son las capacidades excepcionales o altas capacidades? Capacidades excepcionales los llamamos acá en Colombia. Acá está registrado como capacidad excepcional.
en diferentes países se conocen es como altas capacidades. Las altas capacidades son niñas, niños, jóvenes, adultos, con un potencial y un desempeño global o superior al de sus pares. Estos estudiantes, por lo general, tienen altas capacidades para aprender. No significa que nazcan aprendidos, que es uno de los mitos que normalmente se presentan. Cuando nosotros hablamos no, y es una de las cosas que nos pasa a nosotros como papás, cuando tenemos una evaluación en la mano y nos dicen, bueno, su hijo tiene una alta capacidad o una capacidad excepcional. Primero, nos cuesta como aceptar, ¿sí? Es difícil, porque cuando nosotros lo vamos a comunicar, muchas personas lo toman como que el ego de nosotros está algo alto, ¿sí? Por las características, porque es que ni siquiera es contarlo porque queramos sobresalir, sino para que nos entiendan a nuestros hijos. Y las personas lo toman como, ella ya tiene el ego alto, ella quiere pues como hablar de su hijo que es súper dotado. No, no es eso. Lo que nosotros buscamos como padres es que nos entiendan. Pero hay que tener cuidado. Ahí dice, ojo, las altas capacidades puede llegar a un fracaso escolar, ¿sí? Porque las altas capacidades, los niños son muy buenos y tienen talentos en muchas áreas. Pueden ser muy buenos en todas las áreas escolares. Aparte pueden tener los talentos tanto en deporte como en la parte artística, pero si no sabemos trabajarlos desde pequeños, podemos llegar a un fracaso escolar. ¿Listo? Podemos continuar, por favor. La doble excepcionalidad se presenta cuando un niño o una niña, joven, adulto, adolescente, con una discapacidad, a su vez desarrolla capacidades o talentos excepcionales. Esa es una doble excepcionalidad. También hay que tener en cuenta, no significa que por tener un CI alto y tenga una dificultad, sea una doble excepcionalidad. Entonces, este tema es supremamente importante. También es importante para los papás que tengan niños con doble excepcionalidad, informarlo. O sea, es que no importa la condición de nuestros hijos, siempre es importante evaluar, siempre es importante estar de la mano de un profesional, ¿sí? Entonces, la doble excepcionalidad es esto. Si tenemos un inconveniente, digamos que a nivel como el sistema, y es que todos sabemos que en el CIMAD, en los colegios nos tienen que reportar al niño cuando tiene una capacidad o una discapacidad, pero los niños con doble excepcionalidad están fuera del sistema y esta ley salió en el 2020. Antes estaba capacidad, doble excepcionalidad, discapacidad. Doble excepcionalidad salió del sistema. Entonces, para los papitos con niños de doble excepcionalidad es importantísimo que evalúen a sus hijos, evalúen en cuál de los dos rangos están, pero que estén acogidos del sistema. ¿Listo? Entonces, digamos que esos son como los conceptos a grandes rasgos. Bueno, entonces, hasta aquí vemos que hay niños con talentos, ¿sí? Y ya hay Ujú. niños con altas capacidades excepcionales, que los talentos son, digamos, un talento específico como Ángel Baraja, ¿sí? Digamos Exacto. que en la gimnasia, el duro de gimnasia, y en eso se destaca, y ese es su talento desde que tiene 8 años, ¿sí? Ujú. Él es un talento. Y la doble excepcionalidad, entonces, son los niños que destacan en todas las áreas, ¿sí? En todas las áreas. Intelectuales, motoras, artísticas, creativas, destacan en todo. ¿M? Digamos que las motoras les cuesta. La Sí, parte de motriz tenemos como un pequeño inconveniente, por eso es que muchos niños con capacidades excepcionales no les gusta escribir, porque su motricidad fina les cuesta. Y no porque no lo puedan hacer, o sea, ellos pueden llegar a escribir, porque ese es uno de los temas que ellos tienen, pero normalmente su cabecita va muy en una velocidad bastante grande, ¿sí? Y su manito no puede llegar a trabajar igual que su cerebro. Entonces ellos se frustran y no le ven la necesidad de escribir. Entonces, por eso también es importante hablarlo en los colegios.
¿sí? Porque de este tema no estamos capacitados como se debe y por eso tenemos muchos problemas para que nos entiendan a nuestros hijos. Entonces, digamos Entonces, que la digamos, parte de electricidad nos cuesta un poco, hasta para los deportes nos cuesta, hay que trabajarlo y cuando se trabaja, ellos pueden trabajar perfecto, o sea, aumenta su que es como decir que su mente va más veloz que la capacidad sí, motriz que tiene, ¿sí? En la total, parte de escritura. sí, Entonces ellos lo ujú, piensan, pero digamos que un niño de 4 años que ya sabe identificar y leer, para escribir le cuesta porque digamos en la parte motriz fina todavía hay unos procesos que requieren desarrollo, ¿m? claro, Todo por su edad biológica y por su desarrollo. ujú, Eh, bueno, y la otra parte que vamos fue la doble excepcionalidad, que son los niños que pueden tener discapacidad, digamos un niño autista que es súper bueno pintando y creando cosas, como un caso que ya vimos en televisión que mostraron, es un niño autista y que crea unas cosas súper hermosas, un ujú, arte bellísimo. Entonces, sí. esa es otra. Hay que tener en Eh, cuenta también, por eso es importante la evaluación de los profesionales, porque un niño autista con un talento también puede llegar a ser Asperger, Sí, ¿sí? recordemos que el Asperger pues es el mismo autismo, solamente que pues Asperger se le dominó pues al creador, digamos, que él descubrió esa parte y por eso le pusieron el apellido de él. Pero pues Sí, ahorita ya desde el 2018 tenemos autismo, entonces se llama autismo y es autismo tipo 1. ¿M? sí. Entonces, hasta ahí iríamos, ¿vale? Entonces iríamos en eso. Ahora, ¿cómo entonces, qué diferencias hay entre eso precisamente? Digamos, un niño con talento excepcional y, digamos, cómo nos diferencia de un niño con TDAH, un niño con autismo, que digamos, solamente queremos saber que sí sea un Claro, es talento que muchos, excepcional y digamos que no se nos vaya a confundir con un autismo, un sí, TDAH. hay ¿Cuáles son muchas esas diferencias? características que tienen nuestros pequeños y las características entre niños y niñas es diferente. Entonces entra el tema de, creo que más adelante les tengo en qué más los pueden confundir una persona paz, ¿sí? Que es una persona altamente sensible. Pueden estar confundidos con una persona altamente sensible, con una persona autista, con una persona de TDAH, ¿m? De TDA. Entonces, ¿por qué? Porque las características de, por ejemplo, acá estamos en características de niños. Los niños son completamente diferentes a las niñas. Los niños se hacen notar siempre. Tienen emociones mucho más intensas, son supremamente intensos con cualquier tema. La intensidad de ellos, de verdad, o sea, es una cosa absurda cuando están en un tema. Razonamiento más profundo. No se acercan a conversaciones que no les aportan. Por eso es que los niños, cuando muchas veces no llegan a tener una conexión con sus pares, y no es porque el niño sea asocial, que es una de las características que tiene de pronto un niño autista, que les cuesta la parte social. A nuestros pequeños les cuesta, pero es porque no le está aportando el otro niño algo de su interés. Entonces, por ejemplo, a mi hijo le encanta, en estos momentos estamos en tema de mapas, ya pasamos por sumas, ya pasamos por toda la parte matemática, eh, ahorita pasamos por universo, bueno, en el momento está en tema de mapas. Pero cuando él está en un tema, a él solo le interesa hablar de ese tema por su intensidad con todos los niños. Pero pues es que los niños a esa edad no les interesa ni el universo, ni si cuánto es 5 más 5 ni nada de eso, ni cuál es la capital de Rusia, ¿sí? A ningún niño de 5 años le interesa eso. A mi hijo le interesa eso. Entonces él ve a sus compañeros y dice, pues, ¿qué hago acá? Por eso ellos tienden a buscar niños más, pues que les aporte. Por eso no se acercan a conversaciones que no les aportan. No es que sean asociales, que tengan problemas sociales, no. Son comprometidos con la tarea, claro, cuando les gusta o les emociona. Entonces ahí entra un tema muy importante entre la casa y el colegio. Siempre la comunicación. Son muy inteligentes, necesitan un mentor que les ayude a investigar, no necesitan que los profesores crean que es que estos niños lo saben todo, es que ellos no nacieron aprendidos. Y eso pasa hasta desde nuestra familia, porque cuando saben, entonces de una vez empiezan, ay, venga, si usted es así, entonces dígame cuánto es 10 más 4 y cuánto es 25 por 3 por ejemplo. No, no, ellos no nacen aprendidos, tienen la capacidad,
de aprender muy fácil, pero con lógica. Ellos todo toca justificarlo. El por qué. Ellos no se van a entrar a una clase a hablar de tablas y a repetir dos por una, dos por... No, ellos nunca van a estar así. Ellos tienen que mirar cuál es la conexión para llegar al dos por uno y que de dos. Entonces, ahí es otro tema. La hipersensibilidad es otro tema. Este sí se presenta entre niñas y niños, la hipersensibilidad. La hipersensibilidad puede ser en texturas, en olores, en etiquetas, en sabores. Por ejemplo, mi niña tenía 2 años y medio y ella siempre se frotaba en la parte de atrás por las etiquetas de las camisetas, de las camisas, por a los laditos, se brotaba. Yo no entendía, o sea, yo decía, pero, y me decía, mamá, no, no, no quiero. Pues yo a esa, o sea, imagínese, hace 16 años yo que me iba a imaginar que, pues, que mi hija iba a tener altas capacidades. Yo la descubrí apenas hace 2 años y medio cuando empecé a estudiar esto. Y ¿qué hice en ese momento? Pues la fácil, porque pues muchas veces también nosotros como padres somos como un poco duros y que como que, ay, no sea chinchoso, no sea cansón, no sea cansona. No, para mí la fácil fue pues recortar etiquetas. Y ese fue, pues ha sido mi diario vivir con ella y ahorita con él, etiquetas. El tema de los olores y de los sabores, las texturas, no, no les gustan ciertas texturas. A Juliana no le gusta aplicarse crema, por ejemplo, en las manos. Ella odia la crema y cuando ella necesita de verdad, porque eso me toca a mí aplicársela, porque ella no la puede sentir, sienten muchas cosas que no, no son agradables para ellos. Entonces, ¿por qué obligarlos? Tomás tiene sensibilidad en sus oídos, sensibilidad tanto en el gusto, o sea, en los olores. Entonces, esa parte de hipersensibilidad se presenta en los dos. Interés en un tema al cual aprenden muy rápido, que es lo mismo que, pues, digamos que va como a la par con las tareas comprometidas, y rechazan los ejercicios y tareas de tipo repetitivo, que es otro tema que se ve en el colegio cuando nos mandan a hacer las famosas planas para que nosotros aprendamos por repeticiones. No, ellos no aprenden así, ellos tienen que aprender por medio del juego, por cosas como creativas, que es lo que más les llama la atención. Ahora pasemos a las características de las niñas. Nuestras niñas tienden a ocultar sus potencialidades, incluso cometiendo errores a propósito. ¿Por qué? Porque a los niños no les interesa como encajar. Los niños se hacen notar sí o sí, a ellos no les importa pasar por indisciplinados, mientras que las niñas su parte social es como más importante. Entonces, bueno, mejor no digo que sé porque voy a quedar como de, pues las palabras que ellos usan, que soy como una zapa, soy, no sé, que la preferida del profesor, ¿sí? Entonces ellas ocultan sus potenciales, no dan problemas de conductas, por eso es que ellas son más difíciles de identificar, porque pasan como desapercibidas, por eso es que ellas desarrollan un efecto que se llama el efecto Pigmalión. Se camuflan, se esconden y quieren pasar desapercibidas todo el tiempo. No les gustan los roles femeninos. Son llamadas mandonas, altaneras, orgullosas, lloronas. Desarrollan y manifiestan más comportamientos también ansiosos, depresivos y somáticos. Cuando a ellas no les gusta algo y empiezan a sentir, empiezan a somatizar, que les duele la cabeza, que vomitan, que les duele una manito, que les duele, somatizan. Y las disincronías que se presentan también en las dos partes, tanto niña como niño. ¿Qué son las disincronías? Lo doy en el ejemplo de mi hijo. Eh, Mi hijo tiene 5 años, que esa es su edad cronológica, pero su edad cognitiva está más o menos, digamos que en el rango de un niño de 8 o 9 años, ¿sí? Pero su edad emocional está en un niño de 3 años, entonces ahí empieza el choque de los papás. eh, ¿Por qué si este niño sabe tanto? O pues de nuestra sociedad, ¿no? Entonces, ¿por qué si sabe tanto y se ve como grande y habla como grande y se expresa súper bien? ¿Por qué se comporta como un bebé? Porque él está peleando con él mismo y con sus 3 edades. ¿Sí? Esas son las disincronías que ellos presentan y que muchas veces no son entendidos
y nos cuesta. Y pues si nosotros estamos en medio del trabajo, de las cosas de la casa, es muy difícil controlar esta situación, es muy difícil uno saber todo lo que ellos tienen que pasar, ¿sí? Entonces digamos que es una de las cosas que que se van viendo. Em, Siguiente, por favor. Entonces, los rasgos que sobresalen mucho, es su creatividad y su personalidad. Entonces, ¿qué pasa? Estos niños manifiestan creatividad y originalidad en la producción de realizar dibujos, juegos, música. Y claro, o sea, es que todos los niños tienen creatividad y todos los niños les gusta eh, eh, trabajar su imaginación. Todos los niños, digamos que hay muchos niños que son de una originalidad increíble, ¿sí? Disfrutan de gran imaginación, su personalidad. Entonces suelen ser muy perfeccionistas y críticos consigo mismos. Entonces ellos entran a pelear con ellos cuando algo no les queda bien. Ellos mismos se castigan cuando no les, no les, no les salen las cosas como ellos quieren. Prefieren trabajar solos, son muy independientes y no porque ellos sean, vuelvo y repito, asociales o que no les Sí. guste socializar. Es porque ellos son o sea, quieren hacer las cosas tan perfectas que prefieren como hacerlo solito, para que no vaya a entrar como en conflicto con otro compañerito. No quiere decir que ellos no les guste jugar, claro, a ellos les gusta jugar mucho. Y ellos cuando entran como en la comodidad y empezamos a hacer terapias, pues los niños empiezan a jugar y empiezan a ser niños, porque en realidad a ellos se les dificulta ser niños. Les cuesta dejar un tema a un lado para ponerse a jugar a la pelota. Es muy difícil para ellos eso. Manifiestan gran sensibilidad hacia el mundo que los rodea e interés con los temas morales y relacionados con la justicia. No les gustan las injusticias, sufren porque su compañerito está mal, sufre porque el niño de al lado está llorando. Esa parte es supremamente importante. ¿Listo? Mimi. Bien, Zuli, todo esto súper interesante porque aquí ya algunas mamás nos están diciendo cositas como, por ejemplo, que no existía eso de la edad cronológica y cognitiva, o sea, digamos esas cosas, que por eso no lo evaluaron, no les ¿No evaluaron existía ahí la que, perdón, Mile? la parte de la edad cronológica y cognitiva, como esas, Son cosas que nosotros no sabíamos como papás, pero que es y algo que resulta se que presenta en ellos. no le pudieron evaluar al niño. Entonces, digamos que hay algunos rasgos muy, digamos, como esta, que es la creatividad, la personalidad, que nos identifica, que quiere decir que es un niño de altas capacidades. Ujú. Eh, obviamente, hay muchas cosas que es de todos los niños, les encanta y aprenden jugando. Y eso es, digamos que eso les gusta a Claro, todos. es que Pero todos los niños les encanta aprender jugando, pero pero pues en el caso de los niños excepcionales, pues los juegos tienen que ser, no digamos, ¿cómo decirlo? Como improvisados o con reglas muy sencillas o vamos, sino más justificado. Es eso lo todo que hay que quería. justificar, sí. Pero sí, claro, es que a todos los niños les encanta aprender jugando. Además, a quién le gusta aprender como en la monotonía? A nadie, ¿sí? Pero estos niños se caracterizan porque ellos no van a aprender en la repetición, como se hace pues, en la escuela tradicional, ¿sí? A mí me ayudó muchísimo Dolly, que la tuvimos hace 8 días. Esta metodología de ella es fabulosa. A mí me ayudó un montón con Tomás. Ella fue un ángel para nosotros, la verdad, y ha sido un ángel para nosotros, porque aún con ella nos hablamos y con ella nos apoyamos en muchas cosas. Exacto, Zuli. Entonces, pues, ¿cómo actúan entonces estos niños que tienen altas capacidades? ¿Cómo actúan? Actúan. Bueno, acá tengo apenas solo 3 ejemplos. Bueno, acá hay bueno, nos dicen que a qué edad se puede evaluar un niño. Normalmente se pueden evaluar a los 6 años, pero hay profesionales que desde los 3 empiezan como
a observarlos, empiezan a evaluarlos. Y esto es más como para, no para que intervenga el colegio, sino para que nosotros como padres los entendamos. ¿Listo? Acá hay un ejemplo y dice, no soy hiperactivo. ¿Por qué? Porque es que también pasan por hiperactivos. Entonces creen que porque el niño está aburrido y se levantó del pupitre, entonces este niño sufre es hiperactivo, entonces este niño hay que hacer, este niño es un problema. No, dice, soy activo e inquieto. Eso sí, en los momentos en que no tengo ningún estímulo cognitivo, me autoestimulo a través del juego o del movimiento. Vivo en un estado permanente de hipertensión, soy capaz de fijarme en cosas que tú ni has visto. Puedo captar palabras, sonidos o frases que escucho en la radio o en la televisión. Y esto me pasó con Tomás. Tomás estaba en clase con Dolly, estaba en Torre Rosa, y Dolly se dio cuenta porque ella colocaba una canción todos los días y un día no la colocó y Tomás básicamente le hizo como el reclamo, me comentaba ella, y era porque él, a pesar de que estaba haciendo otras cosas y la canción que ella tenía era muy, muy, muy bajita, él estaba pensando y estaba escuchando a través de lo que ella colocaba. Em, Ofrecer retos, estímulos, motivaciones que capten el interés de nuestros niños y verás cómo si pueden mantener la atención durante un buen rato. Déjame explotar mi creatividad, tengo muchas ideas y necesito expresar de alguna manera. Entonces digamos que esa es como una de las formas como ellos actúan. Si quieres me das otro, la siguiente es otro ejemplo, traje creo que dos o tres ejemplos nada más. Es posible que tienda a la obsesión. Necesito tener las situaciones controladas y saber qué pasará en cada momento. Pero sorpréndeme introduciendo pequeños cambios en mis rutinas. Tengo que aprender que en la vida no siempre sale todo como habíamos previsto. Con cada cambio lo pasaré mal ahora, pero esto me ayudará a ser un adulto fuerte. ¿Qué pasa con esto? Que muchas veces, y más cuando ellos son pequeños, me pasaba, Tomás, tenía que anticiparle, teníamos que anticiparle a él muchas cosas, qué íbamos a hacer al otro día, qué iba a comer, y este es otro rasgo del que tienen niños con otras condiciones, la anticipación, solo que a medida que van creciendo y vamos trabajándole, porque eso es de trabajarles, porque ellos se ponen de mal genio, de verdad, así como que uno les mueve como algún tipo de rutina, ellos poco a poco se les va a ir quitando el tema de ser tan obsesivos. Son obsesivos con temas y están armando un rompecabezas y pueden durar 2, 3 horas, y si empezó a las 11 de la mañana, a él no le importa almorzar a las 3, 4 de la tarde porque él está haciendo eso y para él es importante terminar. ¿Me regalas el siguiente? Bueno, acá tengo fotos de Tomás. Por ejemplo, Tomás dura mucho tiempo en medio de sus mapas. Mucho tiempo. La intensidad que ellos tienen es grandísima. El tema de, si ven ahí en mi sala está llena de fichas que están las banderas y con capitales y todo. La sala puede estar decorada de esa manera. Yo le digo, lo llamo decorado, a pesar de que nos cuesta como papás. Mantener la sala así, porque pues nosotros siempre estamos como en que queremos todo organizado, pues nuestra paz mental, pero también tenemos que entender que son niños y pues a estos niños, si a un niño normal le encanta jugar y le encanta estar sacando juguetes de donde sea, pues estos pequeños cuando están en un tema, pues Tomás en ese momento estaba armando esas banderas en el orden de una canción que existe, entonces, eh, pues duramos unos buenos días mientras él organizó como debía organizar sus fichas. No le gusta disfrazarse, no le vio interés, mientras que la niña sí, ellas, por lo que les digo, es muy diferente el tema. No le gustaba ensuciarse, no le gustaba coger texturas y ese trabajo fue el que hicimos con Dolly. Dolly hizo un trabajo impecable con Tomás y como pueden ver ahí hay fotos también de Torre Rosa, otras ahí en mi cocina, donde yo le puse una sillita y
le enseñé, le empezábamos a como a irlo instruyendo en el tema de que él mismo fuera preparando así fuera sus huevos o un sándwich para que él comiera y no le costara tanto ciertas texturas y es supremamente importante. El tema, por ejemplo, digamos ahí está llorando cuando le cortan el cabello porque su hipersensibilidad lo lleva a que cuando le cortan el cabello él siente como si le estuvieran cortando otra cosa y como que le duele la cabeza y siente que se estresa. Nos costaba muchísimo y digamos que ha sido un tema que le hemos ido también trabajando. Todo se puede trabajar con ellos, simplemente es entenderlos, entenderles sus necesidades. Y nuestra famosa cobija, que ahí lo ven cuando era más chiquito y ahorita que está grande con su cobija en el cuello, es una cobija que le tiene apego. Muchos niños tienen apego a ciertos juguetes y esto es importante respetarles, ¿sí? A cualquier niño, no hablo solamente de niños con altas capacidades, a cualquier niño. Nos decía un neurocientífico cuando lo vio a él exactamente hace un año, mm, que debíamos respetarle. ¿Por qué? Porque digamos que yo tenía varios choques cuando yo le lavaba la cobija. Él cogía la punta y decía, no huele, mamá, es que no huele. Yo le decía, pero ¿qué te huele, amor? Si yo ya te la lavé, huele a rico. Decía, no, es que no huele, no huele. Yo no le entendía y cuando yo hablé con el neurocientífico me decía, es que tú no puedes lavarle la cobija así nomás. Tú tienes que comentarle, preguntarle si él no quiere, no puedes, porque es que él está haciendo conexiones neuronales muy importantes. Y si tú coges y le cortas de esa manera, él entra en un choque y pues ni hablar cuando entran en estos choques que para que ellos se calmen, por Dios, o sea, ese es un trabajo que uno tiene que hacer, que es bastante grande y de mucha paciencia, porque para calmarlos a ellos no podemos estar nosotros disgustados y bravos o gritándoles, nunca se van a calmar, tenemos que estar tranquilos. Mi manera de calmarlo es sentarlo en mi canto, él pone su cabecita en mi corazón, lo siente, yo voy respirando y le ayudo a respirar y así se calma. Pero es un, o sea, siempre aprendí a observarlo porque la observación es muy importante para nosotros como padres y aprendí a observarlo y ya sé que si no lo calmo en los primeros 5 minutos donde él ya está llorando y está molestándole algo, pues puede pasar más de media hora. Podemos tener un caos total en la casa. Entonces me toca actuar con él rapidito. Y ya finalizando, cosas importantes que me parece, cuando la familia, el colegio y un profesional estamos unidos, hacemos un trabajo, porque es que tenemos que también ser conscientes como padres que el trabajo no es solo de nosotros, tampoco es solo del colegio, o sea, el colegio no se va a encargar solo de nuestros hijos, así nuestros hijos sean neurotípicos, el colegio no está encargado de educar, somos nosotros, ¿sí? Pero cuando nuestros hijos presentan ciertas dificultades, es importante un profesional, ¿sí? Entonces, cuando estamos familia, colegio y profesionales, pues vamos a tener una familia feliz. Si mandamos a evaluar y tenemos acompañamiento, pues vamos a tener un niño y unas familias tranquilas y felices, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que nosotros, pues, ¿qué pasa? Nosotros les mandamos a evaluar, tenemos la evaluación ahí, una carpeta donde dice qué es lo que hace nuestro hijo y nosotros no sabemos qué hacer. Y eso fue lo que me pasó a mí. Y yo estaba perdida. Y entonces iba y preguntaba que quién me podía colaborar para hacerle una terapia al niño o que quién me podía escuchar y pues no, no, es que ese tema no lo manejamos, ¿sí? El trato del hogar, o sea, esto es un equilibrio. Puede que al niño le vaya, estemos en un colegio donde no lo entiendan, porque el trato del colegio, digamos que no sea el mejor. Pero si el niño tiene un buen trato en su casa, va a haber un equilibrio. Pero si un niño está donde no lo entienden en su casa y aparte no lo entienden en su colegio, pues ¿cómo está el niño? ¿Sí? ¿Cómo va a estar ese pequeño? Entonces, nosotros como papás tenemos que hacer nuestro trabajo porque no lo tenemos todo ganado en los colegios. De hecho, este tema está completamente nulo en muchos lugares. Y para mí la palabra supremamente clave que yo sé que muchos de nosotros decimos, pero pues es que ¿quién no le tiene amor a nuestros hijos? Claro, pero es que para mí fundamental el amor
para poder tener la paciencia, un buen trato, comunicación, confianza para que ellos nos hablen o nosotros también comunicarles a nuestros hijos, tener respeto y tolerancia. Entonces, para mí, esa palabra de amor me incluye muchísimas cosas porque a veces nosotros no, por más amor que le tengamos a nuestros hijos, no tenemos la paciencia, porque estamos en medio de llegar del trabajo cansadas y pues igual tenemos que hacer nuestros quehaceres y aparte tenemos que aguantarnos a un niño supremamente intenso, además preguntándonos el porqué de todo, porque preguntan el porqué de todo, entonces digamos que es algo que me parece supremamente importante. Creo que con esto terminamos nuestra presentación, no sé si... Claro que Y sí, ya muchísimas pasamos a gracias, nuestras Juli. preguntas. Claro que sí, vamos a Exacto. hacer preguntas. Y eso quería que escribieran ahí, pueden escribir, levantar la manito para poder Ujú. hacer su pregunta. Yo quisiera hacer una primero. ¿Cómo, bueno, sí, qué puede hacer el papá si identifica unas de estas características? Digamos, su chiqui todavía, así como el tuyo, tiene 2 y medio, 3 años y medio. ¿Qué pueden hacer? ¿Qué deben hacer? ¿Cuál es su paso a paso? Mire, para mí es muy importante la evaluación. O sea, primero, si nosotros mismos, o sea, es que nosotros como papás sabemos que hay algo en nuestros hijos. Sí me parece importante y les voy a comentar algo que a mí me pasó. Yo había mandado a evaluar a Tomás por parte privada, pues ya porque Dolly me lo solicitó. Yo ya sabía que algo estaba pasando con Tomás. No quería evaluarlo porque en el otro colegio querían la evaluación para aumentarlo de años, ¿sí? Pero es que él apenas estaba en párvulos, tenía 2 años y medio, no había dejado el pañal y pues ellas, no, mamá, necesitamos ya la evaluación. Yo decía, no, no lo voy a mandar a evaluar, no porque no quisiera saber qué pasaba con él, sino porque no quería que me lo obligaran a estar con niños de jardín de transición cuando pues, o sea, un niño de 12 años y medio que va a estar con niños de 5 y más con pañal, ¿sí? Dolly me solicitó ya para entenderlo, entonces ya fue una cosa diferente. ¿Y qué me pasó? Nosotros lo pagamos particular, agradezco haber hecho eso porque pues yo sé que también económicamente pues nos cuesta y es algo un poco costoso, pero creo que fue lo mejor porque cuando me mandaron evaluarlo por la EPS, nosotros viajamos, pues yo le comenté a la pediatra pues para hacer igual que para tener como, para que lo incluyera en el colegio, como que tomara en cuenta esa evaluación, también lo hice, porque me habían dicho que únicamente era así. Hay colegios que solamente tienen que ser evaluación del colegio, otros colegios sí toman en cuenta la evaluación particular que uno hace, otros solamente la de la EPS. Sin embargo, nosotros quisimos como hacer esa evaluación por la EPS. Yo viajé a Bogotá con el neuropsicólogo cuando me mandaron y yo llevaba el estudio ya de Tomás, pero ¿qué pasó? Pues que este neuropsicólogo, o sea, primero Tomás no le cayó bien y hay algo también súper importante porque ellos, sus neuronas pares están supremamente desarrolladas y ellos saben, básicamente, yo no sé si ustedes tengan problemas porque sus hijos saludan o no, pero Tomás cuando él siente algo con otra persona, o sea, es como si supiera qué está pensando la otra persona de él y él automáticamente se cierra y no saluda. Entonces, una de las cosas que pasó fue esa. Tomás llegó y no le gustó el doctor, sintió, no sé qué sintió, y se me subió a mi canto y quedó dormido. El profesional empezó a hacerme un poco de preguntas, como que si el niño hablaba con otros niños. Yo le comentaba en ese momento, pues, que no le gustaba hablar con otros niños, no le gustaba disfrazarse, pues que él tenía unas rutinas que a veces le costaba cambiarlas. Y él me dijo, ah, bueno, perfecto, entonces veo que el niño ni siquiera como para hablar con él, porque él se quedó dormido. Entonces me dijo, bueno, listo, perfecto, ya te voy a mandar con un psiquiatra y el psiquiatra te va a dar la medicación que el niño necesita. No es que yo le decía, pero medicación de qué me está hablando, ¿sí? En ese momento pues entré como en choque con el profesional, yo ya estaba estudiando este tema y yo le dije, no, es que a mi hijo no le está pasando nada de lo que usted está pensando, mira la evaluación, yo pensé que tú me lo ibas a evaluar, que tú le ibas a hacer esto, pero pues, entonces, sé que sí puede tener algún costo, pero sí es importante que mandemos a evaluar a nuestros hijos eh,
con personas que nos den la confianza. Sí, aquí hay varias preguntas de varias mamitas que dicen cuándo debo evaluar al niño, Ujú. en dónde se hace esa evaluación, quién lo hace. Pues miran, son evaluaciones psicométricas que se hacen. Muchos de los profesionales coinciden en que a partir de los 6 años se hacen evaluaciones psicométricas, más que todo del CI, que es el cociente intelectual, que digamos que es una de las características, ¿sí? Pero pues que hay que hacer otras pruebas psicométricas como de la creatividad, aparte del cociente intelectual. Entonces, ¿Mm? digamos, si ustedes todavía no les permiten hacer esa evaluación para saber si su niño tiene altas capacidades, muy posiblemente es porque como, digamos, hay comportamientos que son acordes a la edad y al desarrollo de los niños, por eso no lo hacen antes, ¿sí? Digamos que hay evaluaciones que las pueden hacer de los 3 años, 4 años y medio, pero puede que queden irregulares por el comportamiento y el desarrollo evolutivo normal de los niños que tienen, que tienen, ¿sí? Claro. Pero ustedes sí tienen que precisamente mirar estas características y como hacer un checklist de precisamente por esto son estos encuentros, para que ustedes sepan cuáles son las características. Y eso sí lo deben de hacer ustedes, deben ustedes como padres, ustedes como docentes o como personas que hemos estado con niños de estas, digamos, comportamientos, estar muy pendientes y saber y como un checklist, mira, el niño es esto, esto, esto para que cuando luego vayan a hacer una evaluación, pues se tenga, digamos, una idea más clara y tengamos un compendio de todas estas características, ¿sí? Si pasa eso. Obviamente de la mano siempre con su neuropediatra, neurólogo, neuropsicólogo, Es un para que pueda, neuropsicólogo. ajá, para Es que que dice puedan un neuropsiquiatra. No, es un neuropsicólogo. para que puedan, exacto, para que puedan empezar a hacer la evaluación. Pero Ujú. entonces, digamos que los profesionales recomiendan a partir de los 6 años hacer una evaluación Sí. para que quede, pues, bien, ¿sí? Y que Digamos no haya... que hay que repetirla. O sea, por ejemplo, digamos, Tomás tiene la evaluación y ahorita a los 6 años se debe realizar, es como un seguimiento que se les hace. Dice acá Sandra, dice, si un niño no fue diagnosticado, ¿estas características permanecen en la adultez? Claro que sí. Hay características que se van perdiendo, digamos que hay cosas que de pronto se van no olvidando ni nada porque eso recalca muchísimo, pero sí es importante si tienen 18, 20, no importa la edad que tengan, 40, si se quieren evaluar o si ya se identifican así, pues no hay problema porque hay personas que eh, lo ven, empiezan a sentirse y pues dicen, no, yo soy así, pero no me interesa, porque esa es otra cosa, que hay muchos papás que prefieren no evaluar por no etiquetar, porque tienen esa como esa convicción de que es por etiquetar. No, o sea, no lo haga por etiquetar, hágalo por entender a su hijo, que es importante. Exacto, vamos a darle la palabra a Tania. Ella nos tiene acá una pregunta. Recuerda que también pueden levantar la mano. Bienvenida, Paula. Tania, Gracias. pues, ¿Eh? sigue con la pregunta. Buenas noches. Referente al tema, me encanta. Sí. ¿Cómo manejar la situación cuando el niño no le gusta hacer algo puntualmente? Pongo en contexto, mi hijo ya tiene la evaluación, en este momento tiene 10 años. Fue diagnosticado, digamos, muy tarde porque el diagnóstico apenas salió el año pasado. Efectivamente, él salió con capacidades excepcionales, bueno, en las cosas, coeficiente superior. Y lo que hablaban de la edad cognitiva, mi niño tiene la edad cognitiva entre 35 a 40 años. Entonces, pues fue un impacto bastante grande, yo lo tomé muy bien, pero pues lo que usted comentaba, uno no sabe para dónde coger, he leído muchos textos, pero, o sea, el acompañamiento por parte del sistema, la verdad, es muy poco, o simplemente, pues, como él no tiene características físicas o necesidades específicas, uno le dice, no, pues, mire a ver, mírelo, ensaye, como va a resolver usted mismo. Pero como se me juntó, pues, el diagnóstico tardío y él está en la preadolescencia, me dicen que es por eso se Es me ha que hecho muy difícil, digamos, manejar la parte de cuando él no quiere hacer algo, ¿cómo lo convenzo? Lo he comprado, lo amenazo, o sea, he ensayado varias cosas, pero sigue habiendo como ese choque. Entonces,
usted lo ha vivido, entra uno como en la discordia porque unos especialistas me dicen, no, es que usted debe presionarlo y él sí o sí tiene que hacer el algo que usted necesita. Mientras otros especialistas me dicen, no, es que usted no debe sacarlo de su zona de confort porque efectivamente pues a él le da estos choques, como fue la palabra que usted ahorita usó, estos shock, estas formas pues como ellos empiezan a expresar por su hipersensibilidad y el mío, mi hijo no solamente que hace mala cara, le da hasta fiebre. Yo me quedaba aterrada porque uno pues empieza a analizarlos, cómo se comportan y cuando algo le incomoda muchísimo, sea la situación, una persona, porque efectivamente también hay ciertos doctores con los que ellos no la llevan y puede que lleve 5 o 6 citas y no habla, no saluda, no mira, no nada, como con otros que lleva 2, 3 sesiones y Y sí conecta. habla, sí conecta, sí es la palabra. Entonces, yo quedo como en el limbo, porque bueno, me voy por ese camino o hago lo de aquí. Que sí pienso mucho lo de tratar de sacarlo de la zona de confort porque uno trata como madre de hacer un adulto completamente funcional, que pueda tener una vida de adulto normal, que no necesite ayuda de nada. Pero entonces yo digo, cuando yo no esté y cuando no le dé su zona de confort, a mí me da pánico que le dé una cosa de esas que le da en el colegio. No solamente por lo que pueda pasar, porque digamos, él no es agresivo, porque él no es agresivo. Yo no puedo hacer lo que usted hace, que es cogerlo, colocarlo en el regazo. No, es todo lo contrario. A él le da eso y ese niño no se puede tocar. Eso es una bomba de tiempo. Yo no lo puedo tocar. Yo sé que no lo debo tocar. Entonces él trata como de irse a su habitación cuando ya se calma, baja, hablamos, listo. Pero entonces sí quedo yo como en la controversia. ¿Qué recomendación me da usted ahí? ¿Qué podría hacer yo como para no dar un Bueno, paso en falso? digamos que hay que tener varios puntos en cuenta. Primero, él ya sabe que él tiene capacidad excepcional. Él Sí, sabe y a él, que, él es consciente de su diagnóstico, sabe que no es una enfermedad, porque eso no es una enfermedad, es una característica neuronal, como si, digamos, discúlpeme la expresión, como si él hubiera sido trigueño, de pelo crespo, lo que sea. O sea, eso él, con ni ojos yo ni nadie tiene azules. la culpa. Bueno, Eso está perfecto. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Primero tenemos que tener en cuenta que, aunque nos cueste, nuestros niños con capacidades excepcionales pasan por 3 adolescencias. Entonces, una es entre los 0 a los 6 años y se presenta entre los 2 y 3 años. La otra es de los 6 a los 12 y se presenta entre los 7 y los 9 años. Y la otra es de los 12 a los 16, que él debe estar en esa. Entonces, sí, digamos que identificarlo a los 10 años para el manejo en estos momentos puede ser un poco complejo, pero no es difícil, ¿sí? Entonces, no es tan tarde que estamos bien, o sea, lo importante es identificar qué es lo que está pasando. Presionar no es lo ideal. Ellos siempre nos van a dar el camino. Sí es importante que tú te sientes a hablar y tú le digas, o sea, yo entiendo que tú estás así, yo entiendo que tú te irrites por esto, yo quiero entenderte, yo quiero estar contigo, yo quiero hacerte un acompañamiento. ¿Qué te gustaría que yo haga cuando tú te sientes así? Y tú también hacerte la pregunta, ¿qué me gustaría que yo hacer cuando mi hijo está así? O sea, ponerlo en el lugar de ellos también, porque es que es muy difícil. Es muy complicado todo lo que ellos viven, porque muchas veces también se nos presentan y nos decían por ahí, es muy difícil que los colegios apoyen el proceso. Claro que es difícil, pero es que yo fui docente 7 años en el magisterio, y claro que es difícil porque no hay capacitaciones a docentes de esto. Cuando Ujú. nos dieron una capacitación, a mí me la dieron hace 2 años y medio, yo estaba en un colegio acá, que yo pensé que me iban a hablar de todo esto, que yo empecé a leer y empecé a estudiarlo, y cuando a mí me empezaron fue a mostrar niños que sabían patinar y sabían el boxeo, y yo decía, pero no, o sea, explíquenme cuáles son las características, no porque yo las quisiera saber, porque yo las sabía, sino para que mis compañeros las entendieran por todo lo que yo veía en el colegio, pero nunca me dieron respuesta. Entonces, es importante que tú entres a hablar con tu hijo y entenderlo, no presionar. Presionarlos lo que va a hacer es sacarlos de, o sea, van a sentir que él va a sentir que tú no estás con él, ¿sí? Él necesita que lo entiendan en estos momentos. Entonces, no presionar, para nada, no presionar. Y entender que ellos manejan 3 adolescencias.
¿Vale, Tania? Dale, muchísimas gracias, muy amable. Hola, buenas noches. Eso, sí, sigan ahí. Vamos a darle entonces la palabra a Jennifer porque yo estoy Jennifer, contestando creo que... estoy Hola, contestando buenas algunas noches. por el Hola, chat. Jennifer, ¿cómo estás? Buenas noches, muchas gracias por este espacio. Mira que tu caso con tu niño de 5 años y con tu niña de 18, que me pasa igual, digamos que me siento muy identificada porque mi hijo de 5 años ha sido muy retante y tiene muchas cosas y características de las que tú hablas, ¿sí? Y uno Ujú. dice, bueno, yo me di cuenta tarde con mi hija, que también tiene unos talentos, que me di cuenta fue ya tarde, pero mi niño es esas características que tú dices de que no conecta con los adultos, las emociones, no conecta a mi hijo con todos los adultos, y cuando no quiere saludar, no saluda, esas emociones intensas, no quiere hacer esos temas repetitivos, tareas. De hecho, me tocó trasladarlo de un colegio porque la profesora me decía que él parecía autista, que No, él y que si no fantaseaba, conecta con el docente vamos a tener un problema grandísimo también. sí, que él fantaseaba mucho, que estaba fuera de su realidad, que no estaba sentado en la realidad. Entonces, digamos que, como tú dices, yo me siento como perdida porque uno no sabe, el sistema educativo no le ayuda a uno con estos temas. Ellos Ujú. no lo logran entender así como tú lo estás manifestando en esta charla. Entonces siento muchas características de las que hablaste que yo he observado en mi hijo como desde los 3 años, pero pues obviamente uno no hace nada porque no sabe, porque los colocan en un sistema educativo que los cuadricula a todos y ya. Sí. Entonces, digamos que me gustaría que nos dieras ese paso a paso, si tú haces la evaluación o qué me No, aconsejas. yo qué hago? Hago asesorías de acompañamiento a padres. En estos momentos estoy haciendo capacitaciones y acompañamiento también a colegios para que los docentes sepan este tema como lo deben saber porque Sí. no lo entienden. No, Pues no, no muchas veces entiendo. culpamos al docente, ¿sí? O sea, yo no quiero, digamos que yo no quiero hablar mal del sistema educativo porque estuve allí y estoy agradecida porque, pues a pesar de que no entendía porque yo estaba de docente, porque no soy docente de profesión, entendí que yo estaba ahí para dar este paso con mi hijo y para crear Somos Hebras y hacer acompañamiento con ustedes. Yo hago asesorías y yo les puedo hacer su acompañamiento, cómo deben actuar, cómo deben hacer con sus hijos, qué deben hacer, cómo deben hablar con el docente, para que pueda el niño estar en un equilibrio, lo que les decía, para que ustedes estén un poco más tranquilos, porque en Sí, verdad es un tema muy complejo. El tema de que tú decías, el tema de la repetición es claro, el tema de mentirosos, obviamente, porque ellos siempre les pueden decir mentirosos porque es tanta su intensidad al sí, vivirlo, al sentir, que ellos sí. creen que esa situación les pasó. O sea, ellos pueden estar viendo una película, no sé, pueden estar viendo un programa de Disney y ellos llegan el lunes a decir que estaban en Disney. Y entonces le van a decir, es que usted es un mentiroso. Eso es lo peor que le puede pasar a ese Sí, niño. es que mi hijo es así, sí, él también es así. Entonces, por eso, digamos que me gustó la charla porque quería encontrar como, una vez dice, no, mi hijo es normal, no tiene eso, pero al mirar tantas características que tú dices y que me ha retado desde los 3 años, porque yo lo tengo en varias actividades, porque él no es brusco, pero tiene unas emociones intensas Y para calmar. claro, es por la forma como ellos viven todo tan... Mira, yo Sí, le aprendí a mi hijo a valorar lo que es sentir el aire, el sol. No, en pandemia él tenía apenas año y medio, pero él se salía a una ventana, nosotros vivíamos en un apartamento ni para sacarlo. Y él se salía a la ventana, colocaba su manito y cerraba los ojitos y sentía que él estaba volando. Yo decía, pero sí, ay, ¿chiquitín qué? ellos ¿Sí? son Entonces, así. era eso. El tema de Sí, negociar, siempre vamos a tener que negociar con ellos. Si tú le dices, tienes que sentarte a comer a las 8, él te va a decir a las 9. Entonces tú tienes sí. que entrar a ponerle un límite y decirle, sí hay límites, porque tampoco es que ellos hacen todo lo que quieran. No, hay límites, pero Sí. siempre desde el amor y hay que saberlos tratar. Entonces hay que negociar. El tema del dormir, te quería preguntar, ¿Le ¿es cuesta? difícil? Pues Sí, después hay unos niños que les cuesta y otros que no. Mi hijo simplemente se calma desde bebé, no coloqué las fotos, pero él desde bebé le encantaba la música de Dios
a pesar de que ese tema le cuesta a él, que ese es otro tema también por hablarlo. Y él aún, para dormirse, tenemos que ponerle música de Dios. Y eso lo hace como desconectar, como calmar y Sí, descansa súper bien. Hay niños que no, porque de hecho en muchas ocasiones me pasaba con él, 11 de la noche él hablándome del Big Bang, entonces sí, sí. es importante manejar el tema. Ajá, sí, Ujú. gracias. Bueno, Jennifer, que estés bien. Gracias, Jennifer. Por ahí yo les estoy escribiendo en el chat unos libros que les pueden, digamos, ahondar en este tema, que ustedes puedan consultar. Entonces ahí yo les estoy poniendo los libros que ustedes pueden consultar y poder profundizar respecto a todas estas características. Nunca olviden, de verdad, nunca olviden si ustedes requieren una valoración, si necesitan y ya lo desean hacer, tiene que ser con un neuropsicólogo, ¿sí? No lo vayan a hacer con alguien más o siempre tienen que verificar el profesional, que sea un Sí, neuropsicólogo y importante. ojalá que tenga experiencia en altas capacidades, porque no todos saben del tema, algunos se especializan en TDAH, otros autismo, ¿sí? Entonces hay expertos neuropsicólogos que saben detectar si es alta capacidad, entonces averigüen bien, sé que hay que invertirle, pero pues es tranquilidad para ustedes, sus familias y obviamente sus niños para poderlos guiar y orientar y si es el caso tener una educación exclusiva y particular para ellos. Bueno, entonces, ¿quién más? Está Está Dylan, hay Max. Dylan, a ver, Hola, Dylan. buenas tardes, buenas noches. Soy Hola. Esperanza, mamá de Dylan. Em, Quería poder participar en esta charla porque aunque mi hijo ya fue revisado por un neuropsicólogo, sin neuropsicología, le estuvieron revisando porque habían varios comportamientos de los que acá tú nombrabas, como el tema de diferentes edades en su comportamiento a su tema biológico, a su tema de de aprendizaje, también en tema de que, por ejemplo, como a los 7 años se comportaba, o sea, tuvo comportamientos de una adolescente. em, entonces, por eso le revisaron temas de si tenía autismo Asper. Ahorita le estaban haciendo revisión a ver si hay tema de TDAH, pero la verdad, pues no, así que se haya llegado con una, o sea, con un dictamen, no. Solamente nos han dicho que tiene un coeficiente súper, dice es la manera como dice. Pero entonces, o mi pregunta, o lo que me gustaría acá, es decir, yo tengo muchas dificultades con él porque él físicamente, o sea, bueno, él tiene 9 años y físicamente su cuerpo, su fuerza está como de 14 años, o sea, está un niño bien alimentadito, bien grandecito, pero me gusta y se entiende con niños de 4 o 5 años, pero él no maneja su fuerza con ellos. Entonces, ha sido bien dificultoso. De hecho, él ahorita está estudiando de manera virtual porque literal no dimos cómo, o sea, pasó a un colegio, 2 colegios, 3 colegios, porque que con niños, o sea, o a los pequeños les hacía cosas y él se mete mucho como en el mundo del juego. O sea, no es brusco ¿Está como en el juego. cortando? Dime, ¿Se te estaba cortando? perdón, ¿ahí ya me escuchas? Sí. Te decía que no es brusco como de tema de violencia, sino como que él se mete en su mundo de juego. Y entonces, ay, estoy jugando con la pelota y pum, te la tira a ti. Y le termina pegando al otro niño siendo brusco con él. Termina diciendo cosas imprudentes, ofendiendo. Entonces, pues yo no sé tú qué consejo me puedas dar ahí mientras logramos con un sistema médico llegar a algún diagnóstico, porque literal no ha habido ninguna ayuda, o sea, ninguna ayuda. La mayor ayuda fue el neuropsicólogo que le hizo ese proceso y que hubo ese diagnóstico como de coeficiente alto superior, pero de parte de psicología, incluso psiquiatría, ha sido como, no, pues enseñar a portarse bien, en resumidas palabras, y la verdad ha sido pues agotador. Él también tiene dificultades para dormir, o sea, tiene ahorita 10 años. Y el último año es como que se devuelve a etapas, ¿no? Es decir, él desde los 2 añitos dormía solo y resultó que no quiere dormir solo. Lo que Y pasa es que ellos tienen retrocesos y eso también hay que entenderlo.
O sea, ellos llegan a ciertas edades dentro de sus adolescencias y tienen unos retrocesos. Entonces, si ellos ya duermen solos, quieren volver a dormir con papá y mamá o quieren volver a dormir con mamá y hay que hacerles acompañamiento, vuelven a tener ciertos miedos, así sea para ir al baño. Entonces, cuando nosotros no lo sabemos entender, pues por eso es que ellos sienten que no están encajando y que ellos no, no son entendidos y entonces empezamos a comportarnos de diferentes formas, sea con docentes, con otros niños, porque entran en un choque, ¿sí? Entonces es importante saber eh, qué quieren, o sea, que tú puedas hablar con él y que le diga qué le está molestando. Manejarle las emociones es supremamente importante. Explicarles y hacerles el trabajo y el acompañamiento con las emociones eso es algo que es importante porque ellos van a llegar y te van a decir. Y no importa la edad que tengan, o sea, empecemos a trabajarles emociones. Yo no me voy a poner brava si tú me dices tal cosa, ¿cómo te sentiste hoy? Digamos que es un tema que yo, pues afortunadamente que Tomás es pequeño, le costaba mucho, él no hablaba porque no le gustaba decir si estaba bravo, si tenía ira, si no. Con Dolly trabajamos el tema de las emociones, yo lo reforcé en casa porque él ya no está con Dolly. eh, digamos que ya ha sido más fácil. Le digo, amor, ¿cómo fue tu día hoy? Entonces me dice, siempre alegría. Hoy estuve triste, hoy quise llorar. ¿Por qué quisiste llorar? No, mamá, porque es que un compañero me pegó así, o porque hicieron este comentario y pues yo quería que ya no se rieran, o sí, entonces siempre es importante escucharlos y hablar con ellos, la comunicación. Listo, vamos a dar Listo. la palabra. Muchísimas gracias, Ana, Zuli, por respondernos. Vamos a darle la palabra también a Max, que está ahí levantando la mano hace ratico. Em, es que en mi colegio hay, en mi colegio anterior, había unos niños que los llevaban a psicología y les decían niño problema. Y había un niño que dibujaba hermoso, pero dibujaba cosas de terror. Y por eso lo mandaron a psicología. Tengo otro tema. Dime. Hola. Se nos fue. Bueno, mientras llega Max, Elizabeth creo que tiene la manito levantada. Hola, buenas noches. Hola. Bueno, quisiera saber si de pronto tú o por medio de alguien dentro de la reunión saben cómo sería el conducto regular dentro del sistema de salud. Es decir, si paso primero por médico general, psicólogo, neuropsicólogo, ¿cómo sería el proceso? Porque pues mi hijo cumple con ciertas características que has mencionado, no todas, pero entiendo que cada caso es totalmente Ujú. particular. Entonces, sí quisiera saber cómo manejarlo desde la EPS para poder tener los test o las pruebas o las evaluaciones para sí mismo, pues el diagnóstico. Ok. Normalmente pues depende de la EPS porque hay EPS que nos mandan directamente con pediatría, podemos sacar la cita con pediatría. El pediatra es el que se encarga de mandarnos a neuropsicología. Psicología no, sino neuropsicología. Entonces el neuropsicólogo ya te va a empezar a intervenir y te van a mandar con neuropediatría, que fue lo que yo hice cuando pues el neuropsicólogo, digamos, por parte de la EPS quería medicar a Tomás, me fui con neuropediatra, ella lo revisó, me dijo, no, el niño está perfecto, o sea, no, nada de medicamento ni nada de eso. Mm, Entonces, siempre la EPS te va a ir remitiendo, pero normalmente el pediatra te manda directo con neuropsicólogo. perfecto. Muchísimas gracias. Con gusto, Elizabeth. Eh, Max, en mi colegio hay otro problema, que es que los psicólogos no ayudan a los niños y hacen que el ICBF se los lleve. Entonces, ¿qué podemos hacer en nuestro colegio o algo así? Mm, A ver, lo que pasa es que hay ciertas rutas que se manejan en los colegios. No es, Normalmente el psicólogo no hace que lleven el ICBF, se lleve al niño porque sí deben haber algunos problemas con papás
ciertos inconvenientes que están presentando, donde se evalúa y pues definitivamente el ICF tiene que actuar. Importante que los papás sean conscientes y manden evaluar o hablen con la psicóloga de las sospechas que tienen de sus hijos. Normalmente en los colegios es muy difícil porque podemos tener un psicólogo con 2.500 alumnos y para que ellos intervengan a todos los niños o esto es complicado, por eso es muy importante la comunicación entre papás, colegios y profesionales. Bueno, yo creo que ya hasta ya 8:20. Cualquier interrogante que tengan ustedes, aquí tenemos a Zuli, aquí están los teléfonos de ella, la pueden buscar en Instagram, aquí está su teléfono. Ella con mucho gusto los puede orientar a ustedes de su manera como de madre y también pues con este bonito proyecto que es Somos Cebras. Entonces ustedes pueden acercarse allá. Les cuento también que pues ahí en el chat también me estaban preguntando sobre pues quién era yo. Yo soy neuropsicopedagoga, yo soy Milena Miranda, Zuli está trabajando junto conmigo allí. Tratamos niños que tienen trastornos del aprendizaje o niños neurotípicos que tienen un desfase escolar también. Nosotros estamos ubicados aquí en la ciudad de Uitama, en la calle 12 con 1533. Allí también pueden encontrar a Zuli. Allí estamos en el Parque del Carmen. Nosotros atendemos de manera virtual y también de manera presencial. Yo no diagnostico, pues solamente eso le acontece la parte clínica, ¿sí? Yo soy la parte de neuropsicología educativa, entonces yo trato todos los niños que ya tienen su diagnóstico o que pues digamos necesitan una intervención educativa, con mucho gusto yo los atiendo, ¿sí? También hago informes de valoración neuropsicopedagógica donde doy como digamos las orientaciones y especificaciones a las familias y a los colegios. Entonces, con mucho gusto nosotros también los podemos atender allí en nuestro centro. Bueno, entonces yo les voy a anotar acá mi teléfono de contacto y se los voy dictando de una vez. 313-1069. Ese es mi número. Mi nombre es Milena Miranda y así se llama nuestro centro. Y allí ustedes nos pueden contactar. Allí también pueden contactar a Azul y yo tengo el contacto de ella. Ella trabaja también allí con sus padres de familia. Igual tienen aquí también el teléfono de Zuli. Entonces, espero Les repito ahí el teléfono, igual yo creo que lo alcanzan a ver, 313-237-2628. Si necesitan asesorías podemos hablarlo, lo agendamos. En TikTok también me encuentro, en Instagram como Somos Cebras, ¿listo? Entonces, con muchísimo gusto, cualquier inquietud me pueden escribir y agendamos la asesoría. muchísimas gracias a todos por Gracias, Mile. Muchísimas gracias a Zuli por este espacio también y esto queremos seguirlo haciendo con muchos otros temas. Tenemos acá también fonoaudiólogos, tratamos toda parte de Down, TDAH, todo autismo, tratamos a todos estos niños y con Zuli vamos a tratar los niños con altas capacidades. Entonces, pues acá ya tenemos a nuestra experta. Entonces, muchísimas gracias, que tengan una muy bonita noche y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego, Hasta buenas luego, noches, Hasta luego, que bendiciones, estén muy bien. Hasta Muchas luego, gracias por muchas descansen, acompañarnos gracias. amiga, hoy. Buenas noches. descansen rico. Gracias.